Muy buenos días, que Dios los bendiga. En este momento los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo, quien les habla el pastor Eduardo Cabrera del Ministerio Casa de Oración Rey de Gloria. Doy gracias a Dios porque me permite una vez más en este momento poder compartir palabra de parte de Dios a través de este medio de comunicación. Espero que cada uno se encuentren bien, mis hermanos, mis hermanas, amada audiencia. Quiero compartirles la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7 y dice así: comparto la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Qué importante, ¿no? Que acá está hablando de que podemos adquirir sabiduría divina de parte de Dios para poder entender los tiempos que estamos viviendo, para poder movernos aquí en la tierra y entender lo que está sucediendo en estos tiempos. La palabra de Dios dice que tiempos difíciles vienen. Son tiempos proféticos que están escritos en este libro, la palabra de Dios. Son los últimos tiempos. Y para entender los tiempos que estamos viviendo y los tiempos de Dios, necesitamos recibir la sabiduría de parte de Dios. Y para eso no tenemos que perder ese temor a Jehová, ese temor a las cosas de Dios, ese celo vivo hacia las cosas de Dios, hacia el amor a la palabra. Podemos ver, estamos viviendo una cuarentena, el cual el gobierno nacional y en todo el mundo hay una cuarentena mundial, hay un control de parte de los gobernantes principales de cada nación, y en este caso aquí la nación argentina. Han prohibido que podamos movernos con libertad por las calles de nuestra ciudad, que podamos salir con nuestra familia a disfrutar y poder decir: voy para un lado y vengo la hora que quiero. Han tomado el control completo, prácticamente podemos decir, de cada una de nuestras vidas, de nuestra familia. Necesitamos permiso para movernos. Necesitamos un permiso que nos autorice salir y también declarar hacia dónde vamos y cuál es el propósito. Estamos totalmente controlados. De una o de otra manera podemos decir que estamos controlados por el gobierno. Estamos siendo controlados por los gobernantes de nuestra nación y el mundo está siendo controlado. Y necesitamos la sabiduría de Dios. La Biblia dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y en este tiempo necesitamos ser instruidos en la palabra de Dios. Necesitamos aprender y entender lo que Dios nos está hablando, nos está enseñando a través de su palabra, a través de este bendito libro, y se está cumpliendo todo lo que está escrito en la Biblia, la palabra de Dios. Podemos ver que el gobierno tomó control y dominio en toda la familia, en todas las casas. Ya hemos perdido la libertad de poder buscar a Dios en nuestra casa de oración, en la iglesia. Y si bien
tenemos que obedecer, tenemos que sujetarnos. Pero el gobierno nos está proponiendo en este tiempo que cuando se vuelvan a abrir las puertas de las iglesias, de los locales, como le quieran llamar, poner protocolos, impedir que se pongan las manos, impedir que los enfermos lleguen a la casa de Dios y puedan ser sanos, que puedan recibir la palabra, que puedan recibir la oración. ¡Qué tremendo! Si nos ponemos a pedirle a sabiduría al Señor que nos abra nuestro entendimiento, ver que nos están controlando ya de un punto de vista. Cuando se abran las puertas de la iglesia va a estar todo controlado, esto sí, esto no. Y yo creo que eso está mal. Yo creo que si estamos predicando un evangelio de poder, un evangelio de sanidad, un evangelio de salvación, ¿cómo yo me voy a parar en la puerta o decirle al portero o a la portera, no dejen pasar a los enfermos? Hermanos, hermanas, tenemos que tomar conciencia. Tenemos que pedir sabiduría, entendimiento y orar para que cuando se abran las puertas de la iglesia podamos disfrutar y gozarnos plenamente. Porque dice que la normalidad, que nos olvidemos de la normalidad, que no va a volver a ser lo mismo nunca más que antes. Y la Biblia dice que vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de prueba, de lucha para el mundo, y dentro de eso se encuentra la iglesia de Jesucristo. Pero confiamos en un Dios de poder, confiamos en un Dios de milagro, que hace prodigios y maravillas y que tiene la última palabra sobre todas las cosas. No podemos permitir que nos vengan a decir cómo tenemos que alabar a Dios, con un barbijo puesto, con una separación limitada, distancia para acercarnos. Ya ni las manos nos vamos a poder estrechar y menos un beso. ¡Qué tremendo! Por eso necesitamos la sabiduría de Dios. Tenemos que ser ejercitados en la sabiduría, en el conocimiento, buscar a Dios. Pero ¿qué pasa este tiempo que nos está alejando de la comunión? De decir, la iglesia se tiene que reunir, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, como dice el Salmo 133, ahí donde Dios derrama bendición y vida eterna, vida en abundancia. Pero muchos están perdiendo el temor a las cosas de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y esta pandemia, esta cuarentena está haciendo que muchos cristianos pierdan el temor a Dios y empiecen a tener el temor al hombre. Y es algo que nos está preocupando a los siervos de Dios, que le estamos temiendo al hombre, estamos temiendo a la enfermedad, estamos temiendo al contagio. Si bien nos tenemos que cuidar, tenemos que tomar las precauciones necesarias. Yo no estoy diciendo que no hay que cuidarse, yo no estoy diciendo que tenemos que ir contra el gobierno, sino que estoy diciendo que no nos pueden decir cómo tenemos que alabar a Dios, en qué condiciones tenemos que alabar a Dios. Cristo nos hizo libres una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Es importante que entendamos que no debemos tener temor al hombre, sino debemos tener temor a Dios. La Biblia nos enseña tener temor no a quien puede quitar la vida, sino a quien tiene potestad después de la muerte. Qué tremendo cómo Dios siempre está hablando a tiempo a nuestras vidas. Debemos entender que esta cuarentena, si bien hay un virus que es fuerte, hay una gripe que es fuerte, pero ya se va a ir. Pero cuando se vaya vendrá otra cosa. Pero el control, los gobernantes ya quieren echar sobre la iglesia, sobre el ser humano, quieren tener el control de todas las cosas. Permisos de 24 horas, permisos de 48 horas. ¿Qué es eso, mi hermano? Cristo nos hizo libres. Pero que Dios nos ayude a no perder el temor a Dios.
Ya con esto entonces ya no vamos a querer congregar más. No porque tengo miedo a la enfermedad, tengo miedo al contagio. Hermano, la Biblia dice que el perfecto amor de Cristo echa fuera el temor. No se deje atemorizar por el enemigo. No se deje atemorizar por lo que habla el hombre y la mujer. Debemos tener temor a Dios. Debemos orar sin cesar. Debemos orar, poner a Dios en primer lugar en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que no decaiga la fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Es tiempo que nos alimentemos de las cosas de Dios, de la palabra, que nos alimentemos de la oración. Iglesia, que no desmaye tu fe. Iglesia de Jesucristo, que no desmaye tu fe. La Biblia dice: ten fe en Dios y verás su gloria. O sea que yo como pastor no tengo que orar más por los enfermos, porque no los puedo tocar. La Biblia dice: pone las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces abramos nuestros entendimientos, abramos nuestros ojos, que detrás de todo esto hay un circo del diablo, hay una mentira del diablo para detener los propósitos de Cristo, para detener los propósitos de la palabra de Dios. Nos están impidiendo que los enfermos sean sanos. O sea que viene un enfermo a la iglesia y yo lo tengo que mandar a la casa, porque los enfermos no lo puedo permitir que entre, porque me puede enfermar a otro. Jesús dijo: vengan a mí los cansados y los trabajados, que yo lo haré descansar. O sea que todos aquellos que están atados por el enemigo, trabajados por el enemigo, yo lo tengo que mandar a la casa, que sigan atados. Es tiempo, iglesia del Señor, que reflexionemos y oremos para que Dios cambie la mentalidad de estos gobernantes que están manejando el mundo, las naciones. Oremos para que se abran las puertas de la iglesia, pero con una completa libertad. Que podamos predicar la palabra con libertad. Que podamos cantar a Dios con libertad. Con la libertad que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. No con un barbijo. Iglesia del Señor, reflexionemos. Oremos. No le tenga temor a este coronavirus que está corriendo por todo el mundo. No le tenga temor. Hay una gran farsa, si bien vemos que muestran que tanta gente muere, que tanto contagiado y esto que el otro, pero es una trampa del enemigo, es una astucia del enemigo para detener los planes de Dios. Pero la obra de Dios tiene que continuar de una o de otra manera. Tenemos que orar y ayunar el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo, y no dejar que el enemigo frene la obra de Dios en nuestras vidas. O sea que las personas mayores de 60 años yo no la puedo dejar venir a la iglesia, porque están corriendo riesgo. Quédense en su casa, porque se pueden enfermar. Nuestros hijos, nuestros niños no pueden venir a la iglesia porque no se pueden contagiar y enfermar. Se tienen que quedar en la casa, y así el enemigo quiere que todos se queden en la casa para que no lleguen a estar juntos compartiendo, alabando el nombre del Señor. Este mensaje se trata de no perder el temor a Dios. No es que vamos a tener miedo, el temor a decir: yo me voy a ir a la iglesia. Yo me acuerdo de esos tiempos de antes, cuando se llovía y se iba a la iglesia con lluvia igual. Ahora la iglesia perdió el temor en estos últimos años. No, yo no voy a la iglesia porque mi hijo tiene tos, mi hija tiene tos. No, yo no voy a la iglesia porque conseguí trabajo y bueno, y ahora tengo que trabajar. Tanto le pedí el trabajo al Señor y bueno, y ahora tengo que trabajar, tengo que aprovechar. Y se está perdiendo el temor al Señor. El Señor abre las puertas de trabajo y ponemos en primer lugar el trabajo, ponemos en primer lugar la fiesta. Ay, no, yo no voy a ir a la iglesia porque tengo un cumpleaños, y se está perdiendo el temor a Dios. Y la Biblia dice que sobre todas las cosas tiene que estar Dios en primer lugar en nuestras vidas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, mas todas las cosas vendrán por añadidura. Por eso, mi hermano y mi hermana, este mensaje tú tienes que escuchar y meditar. Tú tienes que tomar conciencia, tienes que recapacitar en tu vida, en los caminos que estás viviendo. Estamos viviendo los últimos tiempos y es tiempo de agradar a Dios de todo corazón.
que no mengue tu fe, que no mengue tu confianza en el Señor, que no mengue la oración, que no mengue la búsqueda. Renuévate en la unción del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos agradar a Dios sobre todas las cosas. Dice la palabra, Proverbios capítulo 1, verso 7. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Necesitamos el conocimiento espiritual que sea manifiesto, que sea revelado a nuestras vidas. No ser persona insensata. Que Dios nos ayude en este tiempo. Que Dios nos ayude a esforzarnos, iglesia del Señor. Poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Dice también el Salmo 34, versículo 11. Dice así: venid, hijo, y oídme. El temor de Jehová os enseñaré. David le estaba hablando a su hijo y le decía: ven, hijo mío, te voy a enseñar que hay que temer a Jehová para que todo lo que haga te vaya bien, para que cuando crezca bien, sea una buena persona. David estaba instruyendo, dándole instrucciones a sus hijos, enseñándole: vení que te voy a enseñar el temor a Jehová. Vení, hijo mío, oídme. Escucha, iglesia del Señor. No pierdas el temor a Jehová. Hijos espirituales, no pierda el temor al Señor. No pierda el temor a Jehová. Aquí la palabra dice: el temor a Jehová os enseñaré. Es una enseñanza de temer a Dios sobre todas las cosas. La Biblia dice que Dios es tardo para la ira, rápido para la misericordia, y se duele del castigo. Dios también permite que el hombre sea castigado, sea juzgado, cuando es desobediente, cuando conoce a Dios y toma malas decisiones, cuando la verdad llegó a tiempo a su corazón y vive en mentira, en engaño, vive conforme a los deseos de la carne, a los deseos de este mundo. Ahí Dios permite que sea tocada la familia con enfermedades, sea tocada la economía, sea golpeado, lastimado. Pero Dios se duele del castigo. Qué bueno que podamos tomar conciencia a través de esta palabra y decir: Señor, ayúdame a ponerte a ti en primer lugar. Ayúdame a esforzarme, Señor, y agradarte de todo corazón, adorarte y alabarte en espíritu y en verdad, a ser un verdadero hijo, una verdadera hija tuya, a llevar fruto para tu gloria. Dice la Escritura que Dios nos ayude. El principio de la sabiduría, el temor a Jehová. No es la sabiduría humana, es la sabiduría celestial que necesitamos, que es revelada de parte de nuestra vida por medio del Espíritu Santo y este libro que es la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos que recibir las instrucciones del Señor. No rechazar la palabra de Dios. Abramos nuestros oídos, abramos nuestro corazón para recibir la semilla, el mensaje a tiempo que llega a nuestras vidas del Señor. Él nos ama con un amor incondicional y nos da la oportunidad que podamos llegar a tiempo todos al arrepentimiento delante de su presencia. Por eso, iglesia del Señor, no perdamos el temor. Busquemos a Dios de todo corazón. No lo busque de labio. No lo busque solamente por conveniencia. Adora a Dios de corazón. Que Dios nos ayude en este tiempo. Dice el libro de Isaías, capítulo 50, el verso 10.
¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye su voz? Y de su siervo, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el hombre de Jehová y apóyese en su Dios. Yo no sé cómo tú te estás encontrando en este tiempo, pero es tiempo que escuchemos esta palabra. Isaías capítulo 50, verso 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el hombre de Jehová y apóyese en su Dios. Qué tremenda palabra de parte de Dios. Es tiempo de confiar en los hombres de Dios, en las mujeres de Dios. Es tiempo de afirmarse en el Señor. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová? Qué palabra. Y oye la voz de su siervo. Y el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el hombre de Jehová y apóyese en su Dios. Creo que Dios habla claramente a nuestras vidas a través de la palabra, a través de estos mensajes. Confiemos en el Señor. Confiemos en la voz que Dios nos permite escuchar. Apártase de todo mal y hagamos el bien para Dios. Empieza a orar, empieza a ayunar, mi hermano, mi hermana. Empieza a buscar de Dios de todo corazón. Y no permitas que el hombre, no permita que el gobierno, no permita que la enfermedad, el virus te ponga un temor y te quite el temor a las cosas de Dios. Cuando hay un temor a algo, eso supera a los temores más pequeños. Si tú le temes a Dios sobre todas las cosas, no te va a detener la enfermedad, no te va a detener el gobierno, no te va a detener el coronavirus, no vas a tener temor de la enfermedad, de un contagio, de nada. Vas a tener el temor a quien debemos temer, a Dios, al creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ella hay. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Yo bendigo tu vida, mi hermano, mi hermana, en este momento. Que Dios te siga bendiciendo y fortaleciendo y que esta palabra pueda ser atesorada en la tabla de tu corazón. Puede haya sido la semilla, haya sido la medicina que tú necesitabas en este tiempo para levantarte como hijo, como hija de Dios verdadera. Yo bendigo tu vida. Quien te habla, el pastor Eduardo Cabrera, del Ministerio Casa de Oración Rey de Gloria. Nuestra iglesia se encuentra en Presidente Derqui, Partido del Pilar, en la esquina de Entre Ríos y José Hernández. A través de este canal, de este medio, podemos estar por este tiempo, vamos a estar compartiendo palabra de Dios para tu vida. Los días martes y los días sábados, 19 horas, palabra de Dios compartiéndote. Dios te bendiga.